Las y 22, por lo menos tenemos 76 en clase. Vamos entonces a tratar de darle inicio. Previamente les doy las más cordiales y muy buenas tardes, eh, esperando que podamos asimilar en mejor forma los conocimientos o la información que el día de hoy vamos a trasladar. Estamos utilizando siempre como libro base el libro del doctor Larios Ochaita. Les dije en la primera clase que era la 8ª edición del año 2015. Hoy vamos a hacer uso de este texto y vamos a partir de la página 23, analizando el contenido de la 23 a la 29 de momento. Entonces, situémonos en la página 23 del inicio y allí en su parte inicial, en el epígrafe, dice concepto. Vamos a tratar de definir el concepto del derecho internacional, que quisimos hacerlo en la clase anterior, pero que sin embargo, dadas las circunstancias por las que había atravesado y que ya era muy corto el tiempo, pues yo considero que no logramos abordarlo con la claridad y con la dedicación que se merece. Vamos a iniciar diciendo que diversos autores del derecho internacional público han pretendido y le han dedicado tiempo a definir esta disciplina jurídica del ámbito del pensum, del derecho por lo menos de nuestra facultad, y también esta disciplina como parte de un todo del derecho internacional público. Entonces, ¿qué vamos a decir del derecho internacional? Vamos a decir, permítame, vamos a decir, con el doctor Larios, dice que el derecho internacional, vean bien de dónde parte, que es un conjunto de normas que procuran una convivencia pacífica entre los estados. Una convivencia pacífica entre los estados. ¿Y por qué entre los estados, vamos a decir? Porque son los estados los que de forma inicial conforman o le dan vida al derecho internacional. Entonces, los órganos de los estados son los órganos principales del derecho internacional público. Tanto es así que en una de las escuelas que pretenden definir el derecho internacional dice que son solo los estados los protagonistas de esta disciplina del ámbito internacional. Entonces acá establece el doctor que el derecho internacional público es el conjunto de normas que procuran una convivencia pacífica entre estados. Y sí, efectivamente, tiene razón en cuanto a lo que dice conjunto de normas que procuran una convivencia pacífica
entre estados. Yo les decía en la clase anterior que el, el derecho internacional público, en su ámbito organizativo universal, decíamos, donde están representados 193, 194 estados, lo que pretendían era alcanzar la paz, por un lado, y por otro lado, la convivencia pacífica a través de una colaboración dentro de los mismos, entre los mismos estados, no dentro, sino que entre los mismos estados, ya sea de forma bilateral, multilateral o de manera universal. Veamos que acá en esta definición solo hace referencia a las normas, a un fin primordial que es la convivencia pacífica y a la conformación de esta comunidad universal de estados a través de el órgano principal que es el Estado, al que se les consideraba en un momento como uno de los más importantes, si no el principal, del derecho internacional público. Grabémonos eso, Estado, órgano principal del derecho internacional. Luego, utiliza también Delia, levantó la mano. Perdón, licenciado, se me activó el emoticón. Ah, bueno, pero no tiene duda. No, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Entonces, les decía que él también hace referencia a una definición que da uno de los más connotados o de los connotados internacionalistas, como es Montiel Argüello. Y Montiel Argüello hace referencia a que el derecho internacional público, definiciones, el derecho internacional público es el conjunto, vean de dónde parte. La anterior partió de que era un conjunto, un colectivo de normas jurídicas. Y ahora Montiel Argüello va más allá, trata de ser un tanto más profundo y más incluyente y dice que el derecho internacional es un conjunto de normas, dice, es un conjunto de principios y de reglas que determinan los derechos y los deberes mutuos de los sujetos o partes de la comunidad internacional. Él ya es más incluyente, les decía, es más abarcativo en cuanto a su definición del derecho internacional público. Acá el doctor Montiel Argüello parte de forma inicial al definir el derecho internacional como un conjunto, en primer lugar, de principios. Y sí, porque el derecho internacional público está sustentado en una base de principios sobre los cuales descansa el derecho internacional público. Los principios que los mismos estados, con la finalidad de preservar la paz y de mantener la colaboración entre sí, elaboran, pero también están los principios que han sido determinados por la costumbre, por los principios generales del derecho y por la jurisprudencia, que como veremos más adelante formarán parte del entinglado que forma el derecho internacional. Serán las fuentes fundamentales
de las cuales se van a nutrir los jurisconsultos, los magistrados de las diferentes cortes para resolver casos determinados. Entonces, hablamos de principios que están establecidos como parte de ese derecho internacional, como parte de la costumbre internacional, que es fuente del derecho internacional, como parte de los principios generales del derecho, que son los que le dan un espíritu importante al desarrollo y a la interpretación del derecho internacional público, y también a través de la jurisprudencia que se maneja con respecto a las diferentes interpretaciones e integraciones que le dan los magistrados, ya sea de la Corte Internacional de Justicia o ya sea de otros de la Corte Internacional Permanente o de las diferentes cortes y tribunales de arbitraje que pudieran integrarse y que tendrán esa base. Pero hablemos de los principios. ¿Cuáles serían unos principios fundamentales del derecho internacional que serviría a los estados para poder invocar en un momento determinado? O los principios generales que los estados tienen el deber de respetar en todo su quehacer, en toda su actividad con respecto a los otros estados miembros o los otros sujetos del derecho internacional. Y entonces hablamos de el principio de igualdad, es decir, todos los estados en su conjunto o todos los estados de manera individual son iguales frente a los conglomerados, frente a los frente a las diferentes estructuras que se establecen para la cooperación, para el desarrollo también de los diferentes grupos de estados que pasan a integrar esos mismos. Hablamos de la ONU, hablábamos de la OEA, hablábamos a nivel de nuestro medio, hablábamos del SICA como parte subregional de grupos de estados que se integran para colaborarse entre sí. Entonces hablamos de igualdad, debe de establecer dentro de ellos un principio de igualdad, pero también un principio de respeto dentro de ese marco de igualdad. Debe de prevalecer el respeto y no agresión, ni no transgresión y no vulneración y no agresión de los estados entre sí. Deben de respetarse independientemente de la posición ideológica o de la posición religiosa que cada uno tenga o que cada uno asuma. Entonces, hablamos principio de igualdad, principio de respeto, y luego viene el principio de soberanía. Este principio de soberanía es muy importante porque a la par del principio de igualdad, estableceremos también el respeto y el reconocimiento que cada uno de los estados tiene con relación a otro. Es decir, que lo reconoce como semejante y en ese ámbito, en esa idea de reconocimiento como un estado de derechos y de obligaciones, entonces debe el respeto mutuo.
y como Estado tiene una soberanía que respetar, una soberanía que hará valer en las diferentes esferas, en los diferentes foros en los que se agrupan los estados con fines diferentes. Entonces, tenemos principio de igualdad, principio de respeto, principio de soberanía, el principio de igualdad soberana, que es el que más se invoca. Luego tenemos también el principio de autodeterminación de los pueblos, quizás es uno de los principios fundamentales del derecho internacional que nos hace ver o que nos indica y establece que cada estado tiene el derecho, tiene las facultades amplias y suficientes para darse el gobierno que considere oportuno, sin injerencia, ni intervención, ni presión de ningún otro Estado. Entonces es el principio de autodeterminación de los pueblos, se denomina el principio. Y por último tendríamos como un principio importante el principio de no intervención. Es decir, como parte de esa autodeterminación, también goza del derecho de hacer valer dentro de su ámbito territorial, dentro de sus comunidades, dentro de su población, el gobierno que estime necesario y tiene derecho a que se le respete por ello y nadie, ningún Estado, tiene facultades para poder intervenir, para poder presionar a los demás o a este Estado para que asuma el gobierno que al estilo que estos consideran que debe de prevalecer. Entonces tenemos ahí, con Montiel Argüello, que el derecho internacional integra también o está conformado por un conjunto de principios, por un conjunto de reglas que determinan derechos y deberes. ¿Cuáles son esas reglas o cuáles son esas normas que determina el doctor y que el maestro Argüello le denomina reglas del derecho internacional? Pues diremos, son todas aquellas que están contenidas en los diferentes, en primer lugar, tratados, que son como tal fuente primaria del derecho internacional público. En los tratados vamos a encontrar una serie de normas que regulan determinadas actividades de los estados. Vamos a hablar de convenciones también importantes que a través de los cuales se diseñan y se conforman estructuras de órganos determinados. Hablamos de la ONU, podemos hablar de una convención importante, la Convención sobre Derechos Diplomáticos, la Convención de Derechos Consulares, que también estructuran, manejan y diseñan todo una actividad, todo un quehacer de esos órganos
que sirven de enlaces entre estados y que deben de llenar determinados requisitos para poder actuar en representación del estado que envía. Tenemos también una convención, como este conjunto de normas, este conjunto de reglas, una convención importantísima que entró a regular una actividad histórica de siempre del hombre como tal, del individuo, de los grupos humanos que hacían uso de la mar para poder negociar, para poder compartir, para poder comer entre repartir determinados productos que se producían en sus grupos naturales. Y en ese sentido hablamos de la Convemar, que es la que en un momento determinado, partiendo del principio que se tenía y del cual Hugo Grocio era uno de sus más fieles defensores, que decía que el mar o la libertad de navegación y la utilización del mar como medio no debería de tener límites y que se debería de permitir esa libertad de navegación de los mares. Y es importante esa libre navegación porque permitió al hombre poder intercambiar, poder compartir, interrelacionarse, que era una parte importante de cada uno de las actividades del ser humano. Eh, También esta convención lo que hace es dividir esa masa de mar salado y a cada una asignarle determinadas actividades con relación también a la soberanía de los estados ribereños. Importante esta convención que la vamos a ver más adelante cuando veamos el mar, los derechos del mar. Dice también que son derechos y que son deberes. Cada estado tiene derechos y cada estado tiene deberes, tiene obligaciones. Y esto lo encontramos en una convención también importante de 1963, que es la Convención de Uruguay, en la cual se establecen derechos, derechos y deberes, los derechos y deberes de los estados, dentro de los cuales establece también la no intervención de los estados y el respeto al reconocimiento de estos órganos iguales entre los diferentes, dentro de la comunidad internacional. Decía también que esta definición es abarcante, es incluyente, porque acá, como ustedes pueden ver, haciendo una comparación con la definición anterior, vemos que hace referencia a la convivencia política entre estados. Únicamente hace mención a una convivencia entre ¿quién? Entre estados. Esta definición como que es un tanto más reduccionista con relación al Estado, al reconocimiento únicamente al Estado. Sin embargo, en esta definición de Montiel Argüello encontramos que además de los estados
que tienen derechos y que tienen obligaciones, también, dice, están los otros sujetos o personas de la comunidad internacional. Y aquí cuando nos hace referencia a sujetos, a otros sujetos de la comunidad internacional, hace referencia a las, a las instituciones interestatales con personalidad jurídica propia, con capacidad creadas por los mismos estados en su conjunto. Tenemos también a las entidades o a los órganos eh, especializados, organismos especializados del derecho internacional. La UNESCO, la OIT, la OMS, y en fin, todas aquellas que tienen una actividad específica con relación a una problemática determinada de cada uno de los pueblos y con los cuales, al ver las problemáticas que se producen a nivel de población, pues interactúan entre estados, organismos del estado, organizaciones del estado y la comunidad y la entidad internacional. Entonces, vemos que Montiel Argüello nos hace referencia a principios, nos hace referencia a normas o reglas del derecho internacional, nos hace referencia a las personas dentro de las cuales, personas jurídicas, dentro de las cuales se encuentran estos sujetos del derecho internacional, que son organismos especializados, organismos que fueron creados por los propios entes igualitarios, soberanos del Estado. Y entonces, luego nos dice que también está sujetos o personas, y cuando habla de personas, pues hace referencia a el individuo, a la persona individual que dentro de ese ámbito del derecho internacional también va a tener derechos, va a tener obligaciones y por supuesto va a tener responsabilidades a nivel internacional cuando transgrede normas establecidas en el derecho internacional y reconocidas por todos los estados del mundo. Y por último, el doctor Larios trata de dar una definición lo más amplia posible, lo más abarcante, para ser explícito en cuanto a lo que incluye, a lo que importa al derecho internacional público. Y entonces parte de esa frase, de este término, estoy en la página 25, por favor, del libro. Dice el doctor, digamos, en el párrafo segundo, dice, digamos que el derecho internacional es la combinación de todas las definiciones anteriores, la que mejor responde a dar una idea general, dice, más o menos exacta
de lo que es el derecho internacional público contemporáneo. Hay una preocupación ahí en cuanto a que se pretenda definir el concepto lo más ampliamente posible para que nosotros como estudiantes o como parte de esta formación tratemos de entender qué es el significado de este derecho internacional público y qué es lo que comprende. Y entonces, él lo describe, dice, describámoslo así. Dice, el derecho internacional público es el conjunto de normas, ya lo dijo allá, aquí ya incluye, o principios que rigen las relaciones. ¿Las relaciones de quién? Las relaciones entre estados, las relaciones entre los entes intergubernamentales internacionales, entes especializados internacionales, entre las organizaciones no gubernamentales, pero que tienen reconocimiento y personalidad jurídica a nivel internacional, y así sucesivamente, y el individuo. Entonces dice, y o principios que rigen las relaciones. Y dice, literal, las relaciones que se producen de los estados entre sí, de estado a estado. Es decir, Guatemala, El Salvador, Guatemala, Honduras, Guatemala, México, Guatemala, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica. Es decir, tienen relación, hay relaciones de estado a estado, de entes iguales, de entes soberanos, de entes que se deben respeto entre sí porque ambos gozan de derechos y tienen obligaciones y responsabilidades frente a la comunidad internacional. Entonces va a regir estos principios y estas normas regirán relaciones de los estados entre sí. Luego dice de los estados y aquellos entes internacionales que sin ser estados en el sentido pleno de la palabra, reciben tratamiento de estado. No son estados, pero que reciben tratamiento de estado. ¿Quiénes son? Entonces aquí hablamos del Estado del Vaticano como tal, que recibe un tratamiento importante. También tenemos a la Orden Militar de Malta, que sin ser Estado también goza de preeminencia y del respeto de las normas inclusivas del derecho internacional con el cual tiene relaciones con cada uno de sus entes, de sus sujetos, de sus estados. Luego indica en la literal C, dice de los estados y aquellas entidades que sin ser estados poseen personalidad jurídica internacional. Es decir, como vimos en la anterior, tienen relación estos sujetos del derecho internacional con otros entes que no son estados, pero que sin embargo reciben tratamiento y preeminencia de estado. Y por eso son esas organizaciones específicas que el derecho internacional les da un estatus dentro del ámbito del derecho internacional, que es la Orden Militar de Malta, es una orden militar, y luego al Vaticano, que
también se le da el tratamiento y la preeminencia y el respeto de, de un, eh, de una entidad soberana internacional, de un Estado. De ahí nos hace referencia a las relaciones que pueden establecerse entre sujetos de derecho internacional. Hablamos de Estado, hablamos de las entidades intergubernamentales, de las entidades especializadas, hablamos de las organizaciones no gubernamentales y hablamos del individuo. Entonces, hay relaciones que se pueden establecer dentro de estos mismos y estas entidades como tal fueron creadas y fueron reconocidas en el marco del derecho internacional y dentro de ese marco de derecho internacional se les otorgó la personalidad jurídica que les da la posibilidad de ser sujetos de derechos y obligaciones y de ser personas que tienen la capacidad de poder negociar con los otros sujetos, con los otros entes del derecho internacional. Y por último dice, las relaciones que se establecen dentro de los estados y de los individuos en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que se consideran de naturaleza internacional. Derechos y deberes que se consideran de naturaleza internacional. Ese es el sustento legal dentro dentro del cual se ven inmersas las relaciones que se producen de Estado a individuos como parte de este derecho internacional. Entonces, cuando hablamos de relaciones de estados con el derecho internacional o con individuos, derechos y deberes que otorga el derecho internacional, por ahí como que nos vamos o tenemos el Estatuto de Roma, en el cual se crea la Corte Internacional Penal y también un conjunto de ilícitos penales, de conductas antijurídicas que pueden ser asumidas por, ya sea por personas de manera individual o por personas integrando grupos al margen de la ley, conocidos como criminalidad internacional, que producen afección a personas individuales y afección a poblaciones concretas. Estos individuos o este grupo de individuos que están dentro del marco de la comunidad internacional son aquellos que adecúan su conducta a las normas o a la norma que determina o al tipo penal que determina qué es un terrorista, quién es un terrorista y qué es el terrorismo a nivel internacional. Ese es una de las figuras antijurídicas. Luego hablamos de la trata de personas, que, bueno, ha estado en boga eh, con el traslado de personas hacia otros países
no solo a nivel nuestro centroamericano hacia el norte, sino que también tenemos a nivel de los países asiáticos, a nivel de los países africanos hacia Europa, que también se produce una trata ahí desmedida y existen grupos delictivos de personas que ejecutan esas acciones en contra de grupos humanos, en contra de mujeres, en contra de personas, de hombres y en contra de niños. Entonces, todo eso lo tenemos dentro de un marco reconocido de carácter internacional y que tiene una corte que le debe dar un tratamiento adecuado conforme a sus normas a ese tipo de actividades delictivas. Entonces tenemos que esos individuos también, amén de que tienen esas responsabilidades, se les impone el deber de respeto a sus semejantes, a los otros seres humanos, con los cuales podrá convivir dentro de un territorio estatal bajo claras normas o estrictas de respeto a los derechos humanos. Entonces, este individuo como tal se ve en el centro del derecho internacional como el recipiendario de derechos humanos, de derechos y obligaciones, de derechos humanos que también encuentran sustento en una serie de reglas, en una serie de normas del derecho internacional. Declaración Universal de los Derechos del Hombre, eh, los derechos civiles, la Declaración sobre Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre los derechos culturales, económicos y culturales de las personas son declaraciones, son normas del derecho internacional que están dentro del ámbito de los derechos humanos y que respaldan al individuo, a la persona como tal. Con ello, entonces, hemos tenido un repaso así muy general a la idea de a la idea que pretende definir este derecho internacional público y que para el efecto nos apoyamos en en el libro del doctor Carlos Larios Ochaita, pero que también encontramos formas de definición que hacen referencia también a la definición que da acá el doctor Larios Ochaita en su libro. Encontramos en el libro del Derecho Internacional Público del doctor Luis Alberto Padilla, que nos da algunas definiciones importantes, pero que en alguna medida ya logramos tener la panorámica, la idea general de lo que abarca y de lo que integra esta disciplina internacional que es parte del pensum de estudio de nuestra carrera. ¿Alguna duda, algún comentario con relación a eso, previo a pasar al otro punto que es la denominación que se le ha dado a lo largo del tiempo al derecho internacional público? Los dejo en el uso de la palabra, un minuto o medio minuto, si tienen dudas, si no, entenderé que quedó claro. Gracias, licenciado. Todo claro de mi parte. Bueno, muy amable.
Entonces, buenas tardes, don Carlos Pérez. Yo tengo una duda, licenciado. A ver, eso es importante. Cuando, digamos, uno escucha las noticias, por ejemplo, el ataque de una nación a otra, y, por ejemplo, mencionan que la comunidad internacional condena los actos, por ejemplo, de grupo Hamas contra Israel o viceversa. Cuando se habla de la comunidad internacional, ¿a qué se refiere el licenciado? ¿A la ONU o es algún otro ente que está debidamente establecido? Sí, cuando hablamos de comunidad internacional, hacemos referencia a la existencia de una estructura universal en la cual convergen alrededor de 192 estados que se aglutinan en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, y que estando ahí, pues básicamente tienen voz, tienen voto y pueden alzar su voz, pueden expresarse, pueden manifestarse dentro de uno de los órganos de las Naciones Unidas, como lo es la Asamblea General. Y entonces cuando cuando se habla de manera muy general de comunidad internacional, lo que se refiere allí es básicamente a la Organización de Naciones Unidas, a la Asamblea General como su órgano máximo, pero también a su representante legal, a su vocero, que es el secretario general de las Naciones Unidas, el que en nombre de las Naciones Unidas, en un momento determinado, hará las manifestaciones y hará las reflexiones en cuanto a procurar el respeto de los derechos humanos, al respeto a la integridad e integralidad territorial, a la inviolabilidad del territorio, al respeto al derecho a la vida del ser humano. Ahí estamos hablando de derechos humanos, el respeto a la integridad física. Y hace referencia también a otro tipo del derecho internacional, como es el derecho internacional humanitario, que establece normas a través de diversas convenciones sobre el derecho a la guerra. Pero también encontramos expresiones en grupos regionales que también tienen expresiones con respecto a ese tipo de circunstancias que pueden darse de agresión de un ente soberano frente a otro. Muchas gracias, licenciado, me queda claro. Muy bien, Ashley de la Cruz ha levantado la mano. Disculpe, licenciado, es que lo paché por accidente. Ah, un accidente más. Dalila Caroli González Escobedo. Buenas tardes, licenciado. Con una Buenas. consulta respecto a lo que usted estaba conversando de los derechos y el respeto a la vida, la integridad de la persona. Estuve escuchando en las noticias que el presidente de Guatemala ha aceptado recibir refugiados que sean deportados de Estados Unidos hacia acá, a Guatemala. Sí. Entonces, ¿cómo se puede tomar la participación de Guatemala en el apoyo a lo que el presidente Trump está haciendo? Sí, sí.
una situación bastante compleja, porque si bien el presidente de la República, les decía en la primera clase, que es el órgano principal que tiene las facultades de definir la política internacional, también debe de cuidarse a su población, por supuesto, de no afectar la seguridad de sus ciudadanos. Entonces, cuando encontramos que más que por una relación de igualdad, les hablaba del principio de igualdad soberana, más que por ese respeto a ese principio de igualdad, se interpone sobre ese derecho una posición de poder sobre la base de presiones determinadas, de que ya no vamos a enviar esto, que ya no vamos a enviar lo otro, y el otro bajo temor, toda vez que no tiene carácter suficiente para decir, el momento, detengámonos, hablemos, platiquemos, porque es a través del diálogo que se llega a acuerdos. Y en ese sentido, si bien hay un acuerdo, hay que establecer si ese acuerdo es lesivo o no a los intereses de la población, a la seguridad nacional, a la seguridad jurídica, porque está permitiendo que vengan al país que ya no cuenta con las capacidades de todo tipo para poder absorber toda una problemática de otras personas que puedan llegar al lugar. Entonces, en ese sentido, como que no existe una relación de igualdad entre uno y otro, sino que lo que se establece, no hay relaciones de coordinación, no hay un diálogo entre iguales, y lo que se establece es una relación de poder independientemente del perjuicio que se pueda ocasionar al otro, y eso es lo que ha sucedido ahí, a mi juicio y parecer. Gracias, licenciado. La verdad es que es preocupante. Si no pueden cuidar a la población nacional y si vienen más refugiados, el país está en peligro de ser un país más violento. Nos va a desbordar, porque no solo no hay capacidades económicas ni laborales, sino que tenemos otro problema además de eso. Don Eddie Emanuel. Sí, buenas tardes, licenciado. Yo Buenas tardes. quería abordar con un aspecto en relativo a un principio, fíjese, que es el principio de soberanía, que actualmente pues se puede tergiversar un poco, ¿verdad? Y cómo comprendemos la soberanía moderna al transcurrir esta internalización de los derechos humanos. Y aquí surge un Claro, concepto bastante interesante, licenciado, que es más que nada, le voy a hacer como un comentario que tengo yo en torno a lo que he ido sí, aprendiendo poco a poco, que es sobre la responsabilidad de los estados frente a las violaciones de los derechos humanos y cómo se entiende claro, la soberanía en torno a ellos. Porque aquí se deriva claro. un concepto bien importante en la teoría internacional, que es la teoría de la responsabilidad de proteger de los estados, que fue adoptada en Ajá. el contexto de la cumbre mundial del año 2005 y la reafirmó la resolución de 1674 del Consejo de Seguridad en el año de 2026, que establecía El justo este aspecto, PO2, que ¿sí? establecía, que le digo, este concepto de que cuando los estados no tenían la capacidad o el interés de que
de proteger los derechos humanos, surgía la necesidad de que la comunidad internacional interviniese. Entonces se Sí, establecía este nuevo concepto de que los estados deberían de limitarse cuando aquellos no tienen la capacidad de o proteger los derechos humanos. La comunidad tendría que tomar dos decisiones. Uno, primero, brindarle los mecanismos a los estados para que pudiesen establecer sus o establecer su orden jurídico para devolverle los derechos humanos o intervenir militarmente. Esto lo vimos cuando el Consejo de Seguridad emitió una resolución para interceder en Libia por el tema de la dictadura de Gaddafi, y también justamente cuando empezaron, el mismo Consejo de Seguridad estableció la resolución para que se interviniese en Haití por las violaciones graves a derechos humanos que existían ahí. Entonces, a lo que yo iba era como para tratar de retrotraer a que la soberanía actual siempre se va a ver limitada cuando estas violaciones a derechos humanos existan y el Estado no tenga el interés de protegerlos. Entonces, con lo cual se genera esa legitimación para que la comunidad internacional tome estas dos vertientes que había explicado anteriormente. Y solo eso. gracias, muy agradecido. Sí, es importante ese principio eh, de la obligación de proteger que tienen los diversos estados y que el mismo se impulsa también en el momento en que se produce la afección a las Torres Gemelas y que por ahí se presiona para que se incluya a nivel del Consejo de Seguridad esta adición a las funciones y facultades del derecho el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y con relación a Libia, pues básicamente ahí lo que encontramos era un estado opulento, un estado en desarrollo, en pleno desarrollo, eh, y que en el momento de la intervención, en vez de proteger, lo que hicieron fue destruir a un estado estable, desarrollado, que atendía a la mayoría de su población. Eso es en cuanto a eso y entender que definitivamente es al ente o al órgano que ejerce el organismo ejecutivo o preside el organismo ejecutivo de los estados, o al presidente o a los primeros ministros a los que les corresponde eh, la facultad de decidir y diseñar la política internacional y de atender a partir de ahí también las diferentes peticiones y acuerdos con los que puede llegar con respecto a otros estados o entes soberanos, como así lo son en el caso que hablaba la compañera Dalila. Entonces, muchas gracias. Vamos a entrar a ver el otro punto de este programa. Nos vamos a la página 27. Marilyn Fernanda, también se le marcó, ¿no? No, buenas tardes, licenciado, disculpe. Solo venía a preguntar algo que es de otro tema, Ah, pero con una consulta. a Usted la estaba orden. hablando, sí, gracias. Usted estaba hablando sobre la clasificación o tipo de estados anteriormente, ¿verdad? No, no entraba a clasificación, les entré a Todavía hablar no. sobre el Estado, los principios. Estamos en la definición de Ah, lo ok, que es el está bien. derecho internacional público y hablamos del Estado como un órgano principal del derecho internacional, pero que convive y hace vida también jurídica, económica,
política con relación a los otros sujetos del derecho internacional, como lo son las entidades, como lo son los individuos, como son las ONGs a nivel internacional. Oh, está bien, sí, es que yo creo que me adelanté un poquito porque a mencionarles sobre unos que menciona el doctor Padilla, pero yo creo que eso lo veremos más adelante. Perdón y Sí, muchas sí. gracias. Bueno, estamos a la orden. Entonces, entremos al tema. Les decía, página 27, el doctor Larios, que se refiere a las denominaciones del derecho internacional público, que en el decurso de la historia se ha pretendido darle a esta disciplina determinada denominación, determinado concepto para ir entendiendo a qué se refiere la actividad que se realiza dentro de las relaciones que se producen entre los diversos sujetos del derecho internacional. Y entonces, en primer lugar, nos tropezamos y encontramos la denominación que se da en Roma, fundamentalmente, con un funcionario de esos gobiernos o esos regímenes de gobierno, como es el jus fetiali, ese conjunto de facultades que se le dan a un órgano o a un funcionario, hablemos, romano, que se encargaba fundamentalmente de la declaración de la guerra, en particular de las actividades que iban encargadas a conciliar y a establecer la paz, y que por eso se denominaba así, derecho o el jus fetiali o el derecho fecial, que era referido a este funcionario en particular. Dice, jus fetiale, así denominada en Roma, al individuo miembro del colegio de 20 sacerdotes encargados de los ritos y de conocer la declaración de guerra, la celebración de treguas y la conclusión de los tratados de paz, encargado de regular las relaciones de tipo diplomático de la antigua Roma. Es decir, que por la función que asumía este funcionario en particular, que era dedicada en un momento determinado a todos los temas relacionados con la coexistencia pacífica, podríamos decir, entre los diferentes pueblos de ese entonces, pero también hacer las declaraciones de guerra y a establecer relaciones diplomáticas con los estados. Entonces se dice que esa amplia actividad o ese amplio elenco de actividades y de funciones de este personaje era la que daba pie para la realización de este derecho internacional que se relacionaba entre diferentes grupos humanos que pervivían alrededor de las ciudades romanas. Entonces, por eso, la primera denominación es la del derecho fecial o del jus fetiali, que es
el que se refiere a este funcionario, a este sacerdote en particular, encargado de la declaración de la guerra y de las relaciones diplomáticas entre los estados. Luego tenemos que más adelante, pero también siempre dentro de ese ámbito de tiempo, encontramos otra denominación que es la del jus gentium, el derecho de gente, el famoso derecho de gentes, que era el derecho que tenían todas aquellas personas bárbaras que estaban alrededor de las ciudades romanas y que no eran ciudadanos romanos. Entonces, con ellos tenían un trato diferente a través de estas normas del derecho de gentes, del jus gentium. Dice el doctor que entre los romanos tenía dos significados este derecho de gentes. Dice, en su sentido opuesto al jus civile, era el derecho o disposiciones legales aplicables solamente dentro del Estado romano a los extranjeros o peregrinos. No tenían el derecho o la aplicación o el reconocimiento como ciudadanos romanos, sino que eran peregrinos, eran extranjeros fuera del derecho romano o fuera de esa clasificación de ciudadanos romanos. Y luego tenemos la otra, que es dice, disposiciones de orden legal establecidas por la razón natural y observadas por los estados de la tierra. Ejemplo, una figura de contrato de compraventa. Entonces, tenemos que dentro de ese derecho de gentes era también ese conjunto de normas aplicable a los peregrinos, aplicables a los extranjeros y los ciudadanos de Roma, a ellos se les aplicaba el jus civili, que era diferente al jus gentium. Posteriormente, en la Edad Media, se denominó jus inter omnes gentes. En la Edad Media, vean bien. Primero hablamos del Imperio Romano, más atrás, y ahí luego hablamos de la Edad Media, y en esa parte de la evolución, podríamos decir, de los grupos humanos, encontramos ese término que es acuñado, inventado por el teólogo Francisco de Vitoria, que era un teólogo, dice el doctor, de la Universidad de Salamanca. Él tuvo el privilegio de haber sido el primero en sostener la teoría de una comunidad de estados regulados por un llamado jus inter omnes gentes, o el derecho de los hombres o el derecho de los extranjeros. Luego tenemos que se denominó por parte de uno de los grandes filósofos de la época, como era el inglés Jeremías Bentham, que le llamó por primera vez derecho internacional. Él es el que, Jeremías Bentham, es el que utiliza por primera vez el término de derecho internacional. Dice el doctor, aquella rama del derecho que solamente se aplica a y entre los estados. Es decir, viene en principio con un criterio reduccionista
dándole la denominación de un derecho internacional aplicado únicamente a esas entidades soberanas igualitarias del derecho internacional. Dice, también es muy común que se utilice el término ley de naciones o derecho de las naciones. A nivel de Corte Internacional de Justicia, a nivel de la SIG, encontramos que ellos, de acuerdo al doctor también, pero de acuerdo a distintas resoluciones emanadas de ese órgano jurisdiccional internacional, encontramos denominaciones como que se refieren a este derecho o a este conjunto de normas, principios, como derecho internacional. Ahí ya encontramos un reconocimiento bastante importante a una denominación de las normas que perviven entre estados y entre entes jurídicos con personalidad jurídica propia. Luego también se utiliza dentro de ese el derecho de gentes, del que hablamos con anterioridad, y la ley de las naciones. Derecho de gentes y ley de las naciones. Cuando hablamos de naciones, estamos hablando de comunidades que hacen vida dentro de los estados y que tienen una identidad propia, tienen un acervo valorativo, axiológico, importante, reconocido por ellos mismos como naciones, como grupos diferentes dentro de un territorio, pero que pertenecen a un estado. Ahorita con el tema de las diferentes migraciones de grupos humanos que venían, por ejemplo, de Siria, que emigraron de la propia Libia, que emigraron del África misma. Encontramos entonces que llegaron a otros estados, pensemos de los europeos, de la Europa central, de Italia, Francia, que tienen o que se rigen por un ordenamiento jurídico, y que estos grupos humanos se fueron a insertar en calidad de extranjeros, podríamos decir, en calidad de refugiados, bajo el estatuto del refugio internacional o del asilo internacional en el caso en que se produjera, y que se asentaron en determinados lugares en los cuales se reconocen entre ellos sus valores, sus principios y su religión, sus creencias como una forma de vida. Entonces encontramos que dentro de un estado pueden pervivir diferentes naciones, como sí ocurre en Guatemala, donde encontramos diferentes naciones. Xinca, hay xincas, hay garífunas, hay mayas, hay, dice, ladinos, y así, pueblos diferentes, pero que perviven y hacen vida dentro de un mismo territorio y forman parte de esa población que le da su razón de ser a un elemento fundamental que es la población
dentro de un territorio como parte de los elementos de un Estado. Entonces, no se puede hablar de ley de naciones en el ámbito del derecho internacional, sino que es derecho internacional el que se produce en ese marco del derecho. ¿Alguna pregunta? Dice el doctor en la página 28, casi final, él establece que hoy en día es consenso entre los autores que aun cuando el sujeto propio del derecho internacional en general no son las naciones, sino los estados, este término es el que mejor describe la naturaleza de dicho derecho. Se descarta, dice, el derecho de gentes y la palabra, ya que la palabra gentes hoy en día carece de significado internacional, y se descarta ley de naciones porque la nación no es sujeto propio del derecho internacional, aun cuando es común que una sola nación forme un Estado. Eso sí, puede darse. Bueno, nos vamos a quedar acá porque ya solo faltan algunos minutitos y ustedes tienen una clase posteriormente, y para que se preparen, entonces vamos a dar por finalizada la clase acá. Tenía el compañero, uno de los compañeros, la idea de crear un chat y que lo iba a enviar por los mensajes para que todos formaran parte del mismo. Ya Sí, se fue el licenciado. compañero. Ya lo envié en el Ah, chat. es Gustavo. Ah, correcto, sí, aparece el chat acá. Muy bien. Entonces, vamos a traer, puede ser parte de ese WhatsApp y para resolver dudas, para consultas también, vamos a utilizar esta plataforma para estar al día. Entonces, si no hay comentarios, no hay dudas, nos vamos a quedar acá y ustedes listos para entrar a su segunda clase. Cuídense mucho y los veo el día martes de manera personal. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Para todos. Feliz tarde, Liz.